Bien, vamos a comenzar este curso de materiales y equipamientos pertenece a la formación para el servicio de celadores y celadoras del Hospital General de Almansa. En este curso se van a desarrollar las siguientes aptitudes: conocimiento del lugar de trabajo, conocimiento del servicio donde se va a realizar el trabajo y conocimiento del aparataje que utilizamos en nuestras funciones. Lo hemos desarrollado en módulos, en los cuales cuando os colguemos la presentación en la intranet podréis ir pinchando. Si pincháis aquí, pues os irá directamente a urgencias; si pincháis aquí, os irá directamente al área quirúrgica sin necesidad de pasar por todos los módulos, ¿vale? Esto lo hemos puesto así para que sea más operativo en el caso de que tengáis que hacer alguna consulta dentro de la intranet. Bien, el primer módulo que vamos a ver va a ser urgencias. Aquí ponemos un plano general del servicio de urgencias. Bueno, del área de urgencias y en concreto en el borde de paradas nos encontramos la camilla hidráulica. Esta camilla pertenece al transfer de quirófano y en la actualidad se encuentra en el borde de paradas de urgencia. Esta camilla es una camilla que, si en algún momento es necesario que la saquemos a la puerta de urgencias porque la necesitamos para poder tumbar a algún paciente que viene en un coche o que viene en malas condiciones, la podemos sacar sin ningún problema. Lo normal es que utilicemos las sillas que tenemos en la puerta de urgencias o bien la camilla alta, pero esta también la podríamos sacar sin ningún problema. Vamos a ver ahora cómo se maneja y cómo está estructurado el BOS de paradas. Nos encontramos en el BOS de paradas en la zona de urgencias. Y aquí nos encontramos con el carro de paradas, muy importante, con su bala de oxígeno y enchufado a la luz. Siempre tiene que estar enchufado a la luz y la bala de oxígeno nunca se puede quitar del carro de paradas. Nos encontramos con una camilla hidráulica que ahora enseñaremos el funcionamiento y nos encontramos con el respirador. El respirador debe estar enchufado a la toma del oxígeno y enchufado a la luz. Este respirador no se mueve de la zona de paradas. Si hay que trasladarlo, ya se coge un respirador de transporte. Nos encontramos con el transfer para pasar a los pacientes de las camillas a las camas o viceversa. Y nos encontramos con la camilla de cuchara, que es para los politraumatizados. Ahora vamos a enseñar el funcionamiento de la camilla hidráulica. Este es el freno. Se quita el freno y se mueve. Muy importante que la camilla esté siempre frenada para garantizar que si hay que pasar a algún paciente no se nos pueda caer el trayecto. Para subir la camilla de plano se le da a esta palanca. Y para bajarla de plano tenemos aquí esta palanca que baja uno y baja el otro. Y se queda igual de baja.
Bien, pasamos ahora a ver, dentro del borde parada, lo que ha comentado antes la compañera, tanto la camilla cuchara, o también llamada tijera, y el transfer. Hay que tener en cuenta que siempre los tenemos en el borde paradas para poderlos utilizar. En el caso de que vayamos al borde paradas y no los encontremos, pues ¿por qué se estarán utilizando? Es importante que sepamos que la parte estrecha es la que soporta los miembros inferiores, ¿vale? Hay veces que con el estrés y con la tensión que se produce dentro de el borde paradas, sobre todo si hay una parada o si hay un politraumatizado, etcétera, pues no sepamos realmente cómo se pone. La parte ancha es donde va la cabeza, la parte estrecha es donde va las piernas, los miembros inferiores. Y el transfer, que ya todos debemos saber utilizarlo para la movilización de los pacientes. Ahora vamos a ver cómo se maneja una camilla cuchara. Primero medimos más o menos la altura que tiene que tener el paciente. Y una vez que colocamos las partes de la camilla cuchara, pasamos a la movilización del paciente. Hay que tener en cuenta que nosotros en el borde parada del Hospital de Almansa nunca estaremos uno solo para movilizar, siempre estaremos más personas. Y quien manda es siempre el que está en la cabeza, que es normalmente el facultativo. Bueno, dentro de la puerta de urgencia nos encontramos las sillas que pueden llevar palo de gotero y soporte para la bala de oxígeno. Normalmente suelen estar en este hueco. Y también tenemos aquí situada en la puerta de urgencias una camilla alta. Normalmente la utilizamos sobre todo para los politraumatizados. Y importante que en el caso de tener que salir con la camilla ante la llegada de un helicóptero, debe salir siempre la camilla sin sábana. No os preocupéis por lo que os acabo de comentar del tema del helicóptero, porque hay un protocolo específico de helicóptero que también lo colgaremos en la intranet. La cama de contenciones está situada al final de urgencias junto al pasillo de pendolones. También hay que tener en cuenta que los celadores no colocan las contenciones al paciente. Nosotros lo que hacemos es sujetar al paciente para que el servicio de enfermería sean quien tienen que colocar las contenciones. También en esta localización puede haber alguna cama más, alguna cama hospitalaria normal, que se utilizan cuando son necesarias para los diferentes BOS de urgencias.
Dentro del borde de trauma nos encontramos las piezas de inmovilización de las extremidades inferiores. Se encuentra en el box 10 de trauma y el armario este está situado justo detrás de la mesa con el ordenador que tiene el facultativo cuando está en dicho box. Las piezas de inmovilización para extremidades inferiores se colocan en las sillas de ruedas y siempre es a demanda del facultativo cuando nos lo indique. Hay que tener en cuenta también que una vez que si nos dicen hay que traer pues una pieza de estas para una silla, pues que nos diga la pierna que es, porque cada pierna tiene una pieza. Otros equipos de urgencia nos encontramos con el ecógrafo. El ecógrafo está situado en el box 3 de urgencias. Cada vez que nos indiquen que tenemos que llevar el ecógrafo a cualquier sitio, lo debemos anotar en estas hojas que tenemos colgadas en la pared de al lado del mostrador dentro del mismo box 3 de urgencias. Allí anotamos la fecha, dónde llevamos el ecógrafo y quién lo lleva, ¿vale? Y luego cuándo se devuelve. Es importante que lo tengamos esto actualizado y que cada vez que lo utilicemos, pues lo anotemos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque puede darse el caso que en un turno se lleve el ecógrafo, por ejemplo, a observación, se pase ese turno, no se devuelva y si nadie lo ha anotado, nadie sabremos que está en observación y ya tenemos que ponernos a buscar, etcétera. Los carros de paradas, dentro de los equipos de urgencias tenemos el carro de paradas, que se encuentra situado también en el box 3. Es importante que no se deben sacar las balas de oxígeno de los carros de paradas, ¿vale? La bala de oxígeno, aunque nos hagan falta, bueno, pues siempre echaremos mano de otras balas. Cada carro tiene que tener su bala en perfectas condiciones. Las mochilas y balas de oxígeno que se encuentran en urgencias, tenemos una bala y una mochila en el control de observación, al lado de la pileta donde tienen para lavarse las manos, justo aquí debajo. Tenemos la bala y la mochila en el control de urgencias, al lado del perchero y justo al lado de la puerta del box 4. Y la bala y la mochila en la puerta de urgencias al lado del mostrador de admisión de urgencias. Es importante que al inicio de cada turno los compañeros que estemos en urgencias, bueno, pues debemos revisar tanto la bala como la mochila y en el caso de que le falte oxígeno, pues llamar a mantenimiento para que nos la cambien. Dentro del servicio de urgencias y como plan de mejora, se ha desarrollado dentro del traslado de pacientes para pruebas radiológicas como son TAC, eco o resonancia magnética, un sistema en el cual podemos comprobar la correcta identificación del paciente con la pulsera y con la pantalla que tenemos situada en el box 2 de urgencia, denominada Crystal Report. Ahí es donde podemos ver las pruebas que se le van indicando a los pacientes y a su vez, una vez que estén preparados los pacientes, poderlos llevar a realizarlas. El celador comprobará con la pantalla del ordenador, con el Crystal Report que tenemos en la imagen, que está situada en el borde de urgencias, la pulsera identificativa que lleva el paciente para comprobar la correcta identificación del paciente. Se queda el sistema anterior, el cuaderno de registro para el traslado de pacientes a TAC, eco y resonancia magnética como plan de contingencia en caso de que no funcione el Crystal Report con el sistema operativo Mambrino. Lo tendremos para los compañeros celadores
que ya están trabajando y ya saben cómo funciona, sería trabajar como lo habríamos hecho, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, y para los compañeros de nueva incorporación tendrían que, bueno, pues el encargado de turno, en el caso que se tuviera que poner en marcha, pues el encargado de turno le tendría que dar una pequeña formación in situ para que supiera cómo se tiene que realizar la correcta identificación del paciente con el cuaderno. En rayos tenemos una parte que nosotros nos afecta, es el manejo de la camilla de la resonancia magnética. Aquí podéis fijaros que en el cuadro que estamos viendo es el manejo, nos lo dice perfectamente cómo se maneja la resonancia, y esta es, y lo veis que está colocado en esta camilla, ¿vale? Y esta es la camilla que debemos nosotros manejar. También dentro del aparataje que tenemos en el servicio de la resonancia magnética tenemos la camilla especial para pacientes de resonancia, ¿vale? Entonces, si bajamos algún paciente o llevamos algún paciente de urgencia, o si lo bajamos de hospitalización, deberemos pasarlo de su cama a esta camilla, y si va en silla, pues lo pasaríamos a esta silla, ¿vale? Son aparataje, equipamiento específico para la resonancia magnética. Pasamos al siguiente módulo, que es el de hospitalización. En el Hospital General de Almansa contamos con 3 plantas de hospitalización. La primera planta utilizada para pacientes respiratorios, y esta planta puede estar abierta o cerrada dependiendo de la demanda de pacientes. La segunda planta dedicada principalmente a medicina interna, y la tercera planta dedicada a tocogine, pediatría y cirugía. Dentro de los materiales y equipamientos que nos podemos encontrar en hospitalización tenemos el disco de movilización de pacientes. Es un disco giratorio que sirve para la movilización de pacientes, para pasarlo de cama al sillón o viceversa. Hay un disco en la segunda planta detrás de la puerta de lencería y otro en la tercera planta. Daros cuenta cómo gira. Entonces es simplemente apoyar al paciente. Es muy importante que sepamos que este disco solamente lo podríamos utilizar con pacientes que apoyan. Un paciente que no apoya, evidentemente, no nos hará ninguna falta el disco, porque no apoya. Pero el paciente que apoya un poquito, lo ponemos que se apoya, y cogiéndolo de la cintura, lo giramos suavemente con el disco y lo podemos sentar en su sillón. Otro equipamiento muy utilizado dentro de hospitalización de las plantas es la grúa. La grúa debe permanecer enchufada en la pared cuando no se utiliza. La grúa está situada siempre en el rellano que tenemos justo enfrente de los ascensores, y siempre debe estar enchufada cuando no se utiliza. A veces nos encontraremos el arnés encima de la grúa, y en caso contrario lo encontraremos en el cuarto de lencería detrás de la puerta de la planta. Hay habilitado, hay unas perchas, y ahí es donde se están colgando los arneses. Pasamos a la cama bariátrica, que es una cama que es utilizada por pacientes con obesidad mórbida. Esta cama, al igual que las demás, pero esta cama tiene la particularidad de que la podemos alargar y se hace bastante larga, y en el caso que la tengamos que utilizar en esas condiciones, bueno, pues tenemos también un suplemento de colchoneta para que se pueda encajar, ¿vale? La cama esta, bueno, pues se maneja básicamente como cualquier otra cama hospitalaria, pero es la que se utiliza para pacientes con obesidad mórbida. En el caso de que en alguna ocasión nos pidieran que lleváramos la cama bariátrica bien a alguna planta o bien a urgencias o etcétera, algún servicio, pues tendríamos que ponerlo en conocimiento del jefe de personal subalterno, y en el caso de que no estuviera él, pues con el encargado de turno. Y el encargado de turno, a su vez, tendría que avisar al supervisor de guardia o supervisora de guardia
para bueno, que tuviera conocimiento de que se iban a hacer estas cosas. La cama hospitalaria, para el correcto funcionamiento de esta cama tenemos que tener en cuenta la posición de la quinta rueda, que es la rueda que va en medio. ¿Os dais cuenta? Es una rueda que tiene tres posiciones, abajo, en medio y arriba, y dependiendo de la posición en la que pongamos la palanca, pues la cama, esa rueda, o bien se quedará fija, o bien moverá hacia un lado o hacia otro para mejor girar la cama. Ahora pasamos a ver la utilización de la grúa en planta. Nos encontramos en la habitación donde hay que levantar a un paciente con grúa. Entonces, previo al levantamiento con la grúa, hay que colocar el arnés a la paciente. Hay que colocar el arnés a la paciente. Siempre se coloca lo ancho para arriba y lo de las asas para atrás, ¿vale? Tenemos la entremetida, entonces giramos al paciente de medio lado y se tiene que poner de tal forma que coja la parte ancha del arnés, la parte de la espalda. Se mete de tal manera que quede a la altura de los hombros. Se gira el paciente, se gira al paciente, se pone en posición supina, se abren las piernas, se cruza, ese para ti, este para mí, se cruza aquí arriba, teniendo cuidado de las sondas, sueros y todo lo que el paciente pueda llevar. Entonces, acercamos la grúa, la colocamos y enganchamos siempre en el último enganche y en los dos colores. Y aquí igual, en el último enganche y en los dos colores, para que la paciente se nos quede bien sentada. Cogemos el mando, si el paciente puede, le aconsejamos de que ponga las manos aquí arriba, ahí. Nos aseguramos de que está bien enganchada y entonces procedemos a subir al levantamiento. Cuando la tenemos suficientemente levantada, movemos la grúa con la ayuda del auxiliar que le coge el arnés por atrás. Llegamos al sillón, abrimos las patas de la grúa, metemos para atrás y entonces posicionamos a la paciente de forma que se nos quede bien sentada. Siempre teniendo cuidado de sondas, sueros y todos los cables que la paciente pueda llevar. Una vez que la paciente está sentada, quitamos los enganches de la grúa, se quitan, procedemos a dejarla cómoda aquí para que no se le hinque nadie en las rodillas, se deja bien estirada y bien sentada. Nos encontramos
Bueno, pasamos a ver más equipamiento dentro de hospitalización. Aquí podemos ver la silla de pesar. Esta silla se suele estar en, se utiliza para los pacientes que no pueden mantenerse de pie por sí mismos, es una báscula, y esta silla se encuentra en la segunda planta en el cuarto de medicación, por si acaso en algún momento nos reclaman que la llevemos a alguna habitación o lo que sea. El carro de paradas se encuentra en el control de planta y cada planta dispone de un carro de paradas, como hemos visto en urgencia, bueno, pues con su bala, etcétera. Las balas, mochilas de oxígeno y el transfer nos lo encontramos en la segunda planta, al lado de, en el rincón, en el fondo del el control de la planta. El celador de la planta se encargará, al igual que hemos visto en urgencias, a primera hora de iniciar el turno de comprobar que están llenas la bala y mochila de oxígeno. En caso contrario, se llamaría a mantenimiento, que como ya sabéis es el 25480, para que nos las cambien. Pasamos al siguiente módulo, que es paritorio. ¿Vale? Aquí vemos todo lo que es el control de paritorio. Aquí dentro del control de paritorio y justo enfrente del mostrador de paritorio tenemos la incubadora de transporte. Esta incubadora afortunadamente se utiliza poco, pero es una incubadora de transporte en el caso de que haya que llevar algún niño recién nacido a Albacete, al hospital de Albacete o algún otro hospital. A la hora a la hora de mover esta cuna debemos tener en cuenta el, las instrucciones que nos vienen aquí recogidas, ¿vale? Las que vienen aquí señaladas. Y es fundamental que a la hora de movilizar esta cuna para poderla manejar, que como mínimo sean 2 personas, porque tiene que estar cada una en un lado para que se puedan cambiar la posición de las ruedas y pueda girar. Normalmente esto, bueno, pues nos suelen ayudar los ambulancieros, que son los que se encargan de trasladar. Pasamos dentro del paritorio también a ver la incubadora y cuna térmica. Bueno, nos encontramos en el almacén general del paritorio. Aquí nos encontramos la incubadora de transporte del bebé. Esto se usa cuando hay siempre una cesárea. Se lleva, antes de que se realice la cesárea, se lleva para tenerla preparada. Siempre debe de estar también conectada a la luz. Se enchufa y se desenchufa, ¿vale? Y siempre que el pediatra nos lo pida cuando haya un transporte de un bebé, es muy importante darle conexión al oxígeno. Esto se abre el manómetro dándole hacia la izquierda y una vez que está abierto se pone el flujo del oxígeno en la cantidad que el pediatra nos indique, a 3, a 4, a 5 litros, a los litros que el pediatra nos indique. Y luego se cierra para que no haya pérdida de oxígeno. Y siempre se vuelve al almacén general y se deja enchufada siempre aquí. Hay que tener en cuenta, como nos ha dicho la compañera, que bueno, que sepamos dónde está el manómetro y dónde se mueve el flujo del oxígeno, pero que realmente nosotros no somos los encargados de manejarlo, ¿vale? Lo que pasa que en un momento, en una situación en la que al trabajar en equipo, pues tengamos que echar una mano, pues que sepamos dónde se encuentra, pero realmente esa no es una de nuestras funciones, ¿vale? Bueno, no sé.
Estamos en el almacén general del servicio de partos, ¿vale? De la incubadora ya hemos hablado y ahora vamos a hablar de la Cuna térmica. De la cuna térmica, ¿vale? La cuna térmica, siempre que hay una cesárea, se tiene que pasar al quirófano por la parte de la zona limpia, ¿vale? El circuito es salir por esta puerta a la derecha y a la derecha, toda la zona limpia hasta llegar al quirófano de la cesárea. La cuna térmica está conectada siempre hay que tenerla conectada a la luz por aquí y va conectada al oxígeno, que es esto, este tubo, y al aire. Se distinguen porque uno es blanco y otro negro. No hay equivocación. El negro va al letrero negro y el blanco al letrero blanco. Es muy importante cuando te la llevas al quirófano, al llegar al quirófano, conectarla a los mismos enchufes, y cuando termina la cesárea, el bebé está aquí ya en la zona de partos, vuelves a traer la cuna térmica aquí al almacén y la vuelves a enchufar, tanto los dos enchufes, el blanco y el negro, como a la luz. Es muy importante. Para enchufarlo hay que presionar un poquito el botón para atrás, poner el del medio y darle media vuelta. Y ya se queda conectado. Este igual. Hacemos para atrás, en el medio, giramos media vuelta y ya está conectado. Y el enchufe igual. Muy importante que los dos estén conectados y el enchufe también. Y al llegar al quirófano, que no se nos olvide enchufarlo, que es muy importante. Bueno, pues como nos ha dicho la compañera, debemos tener en cuenta estas cosas y sobre todo para los compañeros de nueva incorporación a nuestro hospital, no estaría de más que cuando tengan un rato pues se pasen por estos servicios y junto con un compañero o bien de quirófano o bien que ya está habituado a hacer estas tareas, bueno, pues que lo hagan in situ para que se acostumbren a manejar. Pasamos ahora a ver la mesa auxiliar de material para la cesárea. Realmente nosotros esto lo debe llevar la auxiliar a quirófano. Lo que pasa que muchas veces, bueno, pues si están haciendo otras cosas y tal, y por echar una mano, pues nosotros llevaremos la mesa auxiliar, pero que no es nuestra competencia. Pero más que nada, para que la conozcáis y para que sepáis cómo es, pues aquí os la avanzamos. Dentro del almacén del paritorio nos encontramos con la mesa que contiene todo lo necesario para si hubiese que realizar una intubación del bebé. Tiene pinzas Maggi, tiene tubos pediátricos y tiene todo lo necesario para hacer una intubación. Es muy importante cuando vaya a haber una cesárea transportar la incubadora, la cama nido y la mesa esta. Es muy importante la mesa de intubación. Las tres cosas hay que transportarlas al quirófano cuando haya una cesárea. Dentro Bueno, y ahora pasamos a ver el potro ya en la propia sala de paritorio, la cama potro. Nos encontramos dentro del paritorio y aquí nos encontramos lo que es la cama potro, donde la señora da la luz. Aquí lo primero que hay que hacer es, antes de pasar la cama, se quita este agarrador. Se quita, se deja aquí. Entonces, se pone la cama para que la paciente, ayudándole con nuestra ayuda, se pase al potro. Una vez que la paciente se ha colocado bien sentada aquí, se colocan las perneras en la posición que nos indiquen. Se mueve esto, se mueve esta palanca y entonces se colocan en la posición que el matrón nos indique, dentro de que la paciente esté cómoda. Una vez que tengamos las perneras colocadas, tenemos que coger el brazalete este
lo colocamos en esta posición, que es para que la madre se agarre. Y después, cuando ya tenemos las perneras puestas en su posición, las agarraderas también en la suya, cogemos el mando y entonces subimos conforme el matrón nos diga. Para arriba, para abajo, para arriba las perneras, para abajo, para arriba la espalda y para abajo. Este es el funcionamiento del puerto. Dime, ¿ya? Bueno, y ahora pasamos a la zona de área quirúrgica, a la zona de quirófano. En un principio vamos a ver, digamos, el paso previo, que es cuando pasamos a la zona de quirófano a los pacientes, sobre todo los pacientes que vienen deambulando, o sea, que vienen andando. Después de que recojamos al paciente cuando viene a realizarse una operación quirúrgica, lo recogemos en admisión, recogemos sus pegatinas, le ponemos su pulsera y lo acompañamos por todo el pasillo hasta entrar dentro del bloque quirúrgico. Una vez que entramos al bloque quirúrgico, entramos al vestuario. En el vestuario se les debe de indicar que deben de quitarse todos los objetos metálicos, joyas, pendientes, piercing, las dentaduras, y luego ropas, la ropa interior, hay que recalcarles mucho la ropa interior y toda la ropa, calcetines, calzoncillos y todo. Se deben de quitar todo eso. Se les da un camisón, unas calzas para los pies y un gorro para la cabeza. Todo esto y se les indica que pasen a los lavados para quitarse la ropa y ponerse lo que les hemos dado. Una vez que se han quitado la ropa, tienen taquillas aquí para guardar la ropa y los objetos personales, funcionan con un euro y los pueden dejar perfectamente cerrados. El euro luego se les devuelve. Cuando el paciente está cambiado y está ya con ropa de quirófano, pasa por aquí, por eso pone uso obligatorio traje quirúrgico, pasa por este pasillo, lo acompañamos por aquí, a esta zona, que es la zona de preanestesia, y aquí se le entregan las pegatinas al personal de enfermería y se les informa de que el paciente ha llegado. El paciente se acompaña y ya se coloca o en la camilla o en los sillones.
Bueno, pasamos a ver ya la zona propiamente dicha, la zona de preanestesia. En esta zona el celador de información pasa al paciente, como ya ha dicho la compañera, de la calle para la intervención. Al personal de enfermería se le entregan las pegatinas del paciente y en esta sala es donde se prepara el paciente para la intervención. O bien se preparan aquí en las camillas o bien en los sillones que tenemos aquí al lado. En cuanto al equipamiento que tenemos dentro del área quirúrgica que nos puede afectar a nosotros, en este carro tenemos, que está situado en la preanestesia, se encuentra la máquina rasuradora que utiliza los celadores para rasurar a los pacientes masculinos. Acordaros que eso es una de las funciones que tenemos desde 1971, cuando solamente los celadores eran hombres y por eso ellos solamente rasuraban a los pacientes masculinos. Todavía lo seguimos haciendo así. Es el celador el que rasura a pacientes masculinos y las auxiliares son las que rasuran a las pacientes femeninas. Bueno, aquí tenéis un detalle de donde se encuentra la máquina rasuradora, ¿vale? Pasamos a ver más equipamiento dentro del área quirúrgica. En la zona de preanestesia, donde está, digamos, el transfer, donde hacemos el transfer de los pacientes, tenemos ahí una camilla y debajo suele estar el transfer para la movilización de los pacientes, que lo utilizamos en función de lo que nos digan pues, el anestesista o el cirujano. También tenemos, dentro de quirófano una silla de ruedas que no debe salir nunca del área quirúrgica. Veis que va rotulada precisamente con el letrero de quirófano. Y en el caso de que saliera, una vez que vuelve otra vez a la zona quirúrgica, tendríamos que llamar a limpieza para que la limpiara, ¿vale? Porque sabemos que el quirófano es una zona bastante aséptica. Y luego dentro en el antiquirófano también disponemos de una bala de oxígeno por si acaso nos hiciera falta. Vemos ahora el pasillo de zona limpia, que es el pasillo que queda justo detrás, que ya nos había comentado, nos había adelantado antes la compañera cuando estábamos hablando del paritorio. Y en este pasillo comunica con preanestesia y es por donde se pasan los pacientes hasta los diferentes quirófanos. En este pasillo suele estar todo el aparataje necesario para las intervenciones. Daros cuenta que se encuentra a lo largo de todo el pasillo pues el diferente aparataje. Vamos a ir viendo el aparataje para que os deis, para que vayáis conociendo y os vayáis familiarizando con los aparatos que tenemos para ser utilizados dentro de los quirófanos. Tenemos el rayo grande y el rayo pequeño que se utilizan para intervenciones de trauma. También tenemos en unos percheros los delantales de plomo que son utilizados por el personal que se encuentra dentro de quirófano en el momento que se dispara el rayo. El microscopio que se utiliza en intervenciones de oftalmología y en algunas intervenciones de otorrino. La silla oftalmológica, que la utilizan las oftalmólogas en las intervenciones. El FACO, que es otro aparato que se utiliza en las intervenciones de oftalmología. Las torres laparoscópicas, la parte esta se encuentra la torre de cirugía y esta es la torre de trauma. Otro microscopio que está destinado a las intervenciones de oftalmología también. Las torres de trauma y el aparato para realizar la isquemia dentro de quirófano. Tenemos una estantería también donde tenemos todas las piezas necesarias para montar las mesas de quirófano. Esto se encargaron los compañeros de tenerlo colocado. Si os dais cuenta, bueno, pues tiene sus letreros, están etiquetados para que sepamos en todo momento, sobre todo cuando hay compañeros nuevos, para que sepan las piezas que son. Y tenemos también esta, que es la extensión de la mesa de quirófano para intervenciones de columna. La mesa de trauma,
que es la mesa de tracción, que se ajusta a la mesa que se encuentra en quirófano y está indicada para operaciones de cadera. Esta mesa no la vamos a aplicar aquí en este curso porque, bueno, pues en el curso específico que se da de quirófano se explica. Luego tenemos para más equipamiento para trauma, tenemos los manguitos para la isquemia, tenemos la mesa auxiliar de intervenciones de mano y tenemos el aparato propiamente dicho de la isquemia. Esto es el aparato para realizar la isquemia al paciente y lleva dos manguitos, uno para brazos y otro para piernas. Los manguitos deben de estar inflados y deben de estar inflados con esta bomba que tenemos aquí. Se le introduce esto aquí así y hay que darle aire con la perilla esta, dándole aire hasta que llega a lo azul. Cuando llega a lo azul, ya estaría preparado para hacerle la isquemia. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos, como mucho, inflar los manguitos, pero que a partir de ahí el celador no tiene por qué hacer nada más con la isquemia. En los quirófanos también nos encontramos los brazales y perneras que se utilizan prácticamente en todos los quirófanos. En cada quirófano nos los vamos a encontrar en un sitio. Por ejemplo, normalmente suelen estar dentro del propio quirófano en estas mesas auxiliares y suelen estar por debajo, tanto los brazales como las perneras. Esta, por ejemplo, en concreto, serían las perneras que se utilizan en el quirófano de gine, ¿vale? Y aquí vemos otra mesa con otros brazales y otras perneras. Eso se encuentra en todos los quirófanos. En el caso de que pasáramos a un quirófano y no encontráramos un brazal, pues tendríamos que ir a otro a buscarlo, porque a lo mejor en algún momento se lo han podido llevar. Pero lo normal es que cada quirófano tenga sus brazales y sus perneras. El arco se utiliza a petición del anestesista y sirve para colocar el campo estéril en el paciente. Suele estar colocado en el lateral del carro que se encuentra en el quirófano. Daros cuenta, este sería el arco, ¿vale? Y este normalmente suele estar en este carro colgado aquí. Hay que saber dónde se encuentra porque muchas veces pasamos al quirófano y nos dice que pongamos el arco y no sabemos ni dónde está. Este sería el pasillo sucio, que por donde sale el paciente una vez que ya está operado. Y ahora pasamos, dentro del área quirúrgica, a la zona de críticos. Antes de entrar en críticos, tenemos situada la grúa que utilizaremos en este servicio. Deberá estar enchufada a la corriente cuando no esté en uso. La grúa puede estar colocada aquí o puede estar colocada justo en el otro lado, ¿vale? Pero siempre suele estar colocada antes de pasar a críticos. Tenemos que saber dónde está localizado el carro de paradas también en críticos, porque es necesario que lo sepamos, porque puede darse el caso de que en un momento determinado haya una parada y empiecen a buscar, empiecen a decir el carro, bueno, pues si estamos nosotros cerca, que sepamos dónde está para que lo podamos enganchar y llevarlo. Hay que tener en cuenta que en este servicio el carro de paradas tiene una bala de oxígeno adicional, ¿vale? Que siempre suele estar al lado. Y ahora vamos a ver que es una cosa muy importante
cómo se conecta un respirador de transporte a una bala de oxígeno en el caso que tengamos que llevar un paciente, por ejemplo, desde críticos o desde observación o desde otro sitio hasta, por ejemplo, hacerle una eco o un TAC o cualquier otra prueba. Nos encontramos en la zona de críticos. En la zona de críticos, cuando hay que transportar un paciente para llevarlo a alguna prueba, al TAC o alguna placa o cualquier cosa, siempre hay que utilizar el respirador de transporte. El respirador de transporte lleva una conexión que va conectada a la bala de oxígeno. La bala de oxígeno, muy importante para que salga oxígeno en la zona del respirador, tiene que estar puesta en la palabra A, en la boca A, en la vocal A. Se pone en la A y entonces se conecta. Y ya está preparada para que le pase oxígeno al respirador. Nos encontramos en el box de críticos y entre una de nuestras funciones de los celadores es conectar los caudalímetros. Están aquí en la pared, en la barra de encima de la cama, y en las habitaciones está en las paredes. Esto es muy fácil. Se pone esto para atrás, se conecta de forma que vengan bien los dibujos, se le da media vuelta y se queda conectado. Y ya está preparado para que salga el oxígeno para que lo reciba el paciente. Esto que ha hecho la compañera, bueno, esto es una de nuestras funciones. En cambio, cuando nos dicen que pongamos un humidificador, lo que es el Aquapack, esa no es nuestra función, esa función es del auxiliar. Sí que es verdad que en alguna ocasión, bueno, pues cuando vemos que están atareadas o llevamos un paciente a la planta de hospitalización y nos tenemos que bajar la bala de oxígeno que llevamos enganchada a la cama y por la premura, pues hay veces, en alguna ocasión, que hemos podido poner el humidificador nosotros, engancharlo al caudalímetro. Pero realmente la función que tenemos nosotros es conectar el caudalímetro. Sí que es verdad que la mayoría, en todas las habitaciones, están ya puestos, pero puede darse el caso que en alguna no esté, bueno, pues que sepamos cómo lo debemos conectar. Bueno, y ahora pasamos a ver otra información de interés, que en este caso son la distribución de las OSIPRAS por el centro. Aquí nos dicen dónde se encontrarían todas las balas de oxígeno y hay que tener en cuenta que muchas de ellas, bueno, pues aquí también nos dan la información de los carros de paradas donde se encuentran. Por ejemplo, aparte de los carros de parada que hemos visto en hospitalización o que hemos visto en críticos o que hemos visto en urgencia, por poneros un ejemplo, también tenemos carros de paradas en la sala de tratamiento del hospital de día, carros de parada de urología, carros de parada de cardiología, etcétera, ¿vale? Que sepáis que prácticamente, pues casi en todas las consultas tenemos los carros de parada. Bueno, y hasta aquí ha llegado este curso. Espero que os haya servido, sobre todo para los compañeros de nueva incorporación, y ya está.